Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y hoy les traigo una nueva actualización del caso de Paloma y Josué. Este terrible caso que conmocionó a todo el mundo. Hoy vamos a estar hablando de ciertas novedades relacionadas con el único detenido en el caso, ADN que se encontró en la escena del crimen y el padre de Paloma, quien salió a dar una nueva entrevista en televisión y sucedieron bastantes cosas. Además de un análisis también del caso que vamos a estar haciendo al final. Antes de empezar les pido perdón si están viendo una imagen fea porque se me acaba de romper una de las luces antes de empezar a grabar literalmente. O sea, puse grabar, prendí la luz y no andaba. Así que nada, les pido perdón si están viendo un croma espantoso o algo así. Traté de arreglarlo lo mejor que pude, pero bueno, me tomó totalmente desapercibida. Voy a hacer lo que mejor pueda en postproducción también, pero bueno, no sé qué va a salir, porque tengo como solamente mi luz de frente, no tengo la de relleno, digamos. Pero bueno, sin mucho más que agregar, entonces vamos a empezar. Como sabemos, el único detenido en el caso de Paloma y Josué es un señor llamado Gonzalo Andrés López, de 36 años, quien vivía muy lejos de donde sucedió todo, en la provincia de Río Negro, Argentina. El día 17 de febrero lo atraparon en la ciudad de General Roca. ¿Y por qué fue que lo detuvieron, por si ya no se acuerdan? Resulta ser que este hombre tenía un celular que tenía el mismo número de identificación, es decir, el email, que el de Josué. Además, los dos celulares eran del mismo modelo y la misma marca, más específicamente un Samsung A02. Cuando lo detuvieron, López contó su versión de los hechos. Dijo que él no conocía ni a Paloma, ni a Josué, ni a sus familiares, ni a nadie. Explicó que él tenía su celular principal, el cual era un Samsung S21, y que ese Samsung A02, que sería como el celular clonado a partir del celular de Josué, lo había comprado por Marketplace en Facebook, y que se lo había vendido un vecino de ahí de General Roca, la ciudad de donde él era. No obstante, aseguró que él no sabía exactamente cuál era el nombre de este vecino ni dio más precisiones sobre el mismo. Según López, él compró ese teléfono el año pasado, mucho antes del crimen de Paloma y Josué, y que lo tuvo durante muchos meses guardado y apagado. Simplemente, según él, el mes pasado había decidido encenderlo de nuevo. Pero aquí es cuando empiezan las cosas raras y novedades que salieron a la luz. Los investigadores descubrieron que el celular de López, ese Samsung A02, que sería el clonado del de Josué, había estado en actividad durante noviembre del año pasado. Y no solo eso, había hecho llamadas y mandado una serie de mensajes los días 17, 18 y 19 de noviembre. Justo cuando también se registraba actividad del celular de Josué en Florencio Varela. López no quiso decir a quién llamó en esas llamadas ni con quién se mandó mensajes. Y esto claramente le hizo dudar mucho a la policía, porque si en verdad tenías ese celular de forma totalmente inocente, ¿por qué no querrías decir a quién llamaste durante esas fechas de noviembre? Por su parte, la defensa de Jorge dice que esto, más que incriminar a su cliente, lo defiende, porque demostraría que el celular de Josué no fue clonado después del crimen, ya que los dos celulares estuvieron activos al mismo tiempo durante el año pasado. No obstante, los investigadores no descartan que haya otra explicación extraña para esa actividad simultánea registrada. Hay algunos expertos que tienen diferentes opiniones sobre si se puede en verdad clonar un email o no. Que el email sería como una especie de documento o huella digital única que tiene cada teléfono. Entonces, al clonar ese email es como que tienes dos teléfonos iguales, entre comillas. Algunos expertos dicen que no se puede clonar directamente, mientras que otros reconocen que existe un mercado negro donde venden estos códigos duplicados. A veces incluso con ayuda de gente que trabaja en las compañías de teléfono. Yo esto se lo pregunté a mi hermano, que él estudió para ser perito informático, y él me dijo que sí se clonan los emails y que más que nada se hace con el objetivo de cometer ciertos tipos de delitos como estafas y cosas así. Porque, por ejemplo, yo clono el celular de Pepito, supongamos, y hago una estafa desde ese celular. Cuando se investigue la misma,
el nombre que va a saltar como el del estafador va a ser el de Pepito, no el mío, porque yo usé el celular clonado de Pepito, ¿me explico? Entonces, por lo que tengo entendido, sí se puede clonar emails. No obstante, en este caso no se sabe bien por qué lo hicieron, quién lo hizo, ni cuándo se hizo esa clonación. Tampoco igual está muy claro aún cuál es el celular clonado y cuál es el original, porque si bien la mayoría de las fuentes mencionan que el celular clonado sería el que tenía López en Río Negro, en algún momento se mencionó que no era así y que en realidad el celular de Josué era el clonado, siendo el de López el original. Por otro lado, recordemos que otra cosa que conecta a la ciudad de General Roca con este caso es que el padre de Paloma tiene otra hija de una mujer anterior a su matrimonio con Alicia que vive en esa misma ciudad. Por su parte, el único detenido, el señor López, negó conocer a esta hija de Omar y al resto de la familia. Pero para la policía y para muchas personas en general, tanta coincidencia es difícil de creer. Por ahora se sabe que López seguirá detenido, al parecer acusado de encubrimiento del doble crimen por haber tenido ese celular clonado de Josué. El juez en sí decidió que él se quede preso porque podría llegar a escaparse, a fugarse, ya que se descubrió que él estuvo viviendo durante mucho tiempo en Chile y tiene familia allí. O incluso se piensa que suelto podría este hombre entorpecer la investigación. Sus familiares pidieron que lo dejaran con prisión domiciliaria, pero no se lo permitieron. Así que por ahora siguen quedando muchas inconsistencias y preguntas sin respuesta en toda esta historia del único detenido por el caso de Paloma y Josué y ese supuesto celular clonado. La policía sigue teniendo ciertas sospechas de que quizás López podría haber recibido, comprado u ocultado ese celular clonado después del crimen. Es decir, a pesar de las declaraciones de López y de la cierta evidencia que existe de que los dos celulares estuvieron activos en algún momento, no se descarta esta hipótesis de que quizás se lo hayan dado a ese celular por algún motivo a López después del crimen. Yo personalmente siento que López no tiene nada que ver con el caso, me puede estar totalmente equivocando obviamente, pero al menos es lo que a mí me late, como que siento que él está diciendo la verdad cuando afirma que compró ese celular por Marketplace el año pasado y todo eso. Además, yo les mostré en videos anteriores entrevistas que se le hicieron a los familiares de este hombre y se los ve bastante preocupados, honestos. Por ahí, quizás si este sujeto está involucrado, los familiares no son conscientes y creen que es inocente y puede ser. Pero al menos para mí, este hombre sí es inocente. Me puedo estar equivocando, obvio, pero es lo que intuyo. No sé, ¿qué opinarán ustedes? Bueno, resultó ser que tan solo unas horas después a grabar este video salió la noticia de que Gonzalo López, el único detenido por este caso, el hombre que tenía el celular clonado, fue liberado. La noticia dice lo siguiente: el 17 de febrero pasado, Gonzalo López fue detenido en la ciudad rionegrina de General Roca por la muerte de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes de 16 y 14 años, asesinados a golpes a fines de enero en Florencio Varela. Tras pasar casi 2 meses en la cárcel, la justicia decidió liberarlo este miércoles 9 de abril. López había sido arrestado al encontrársele un celular similar al de Josué y con el mismo número de email. Un informe realizado por los expertos de Telecom demostró que los números estaban clonados, bueno, como ya sabíamos, determinando que el Samsung de Salvatierra era el duplicado, mientras que el de López era el verdadero. Entonces finalmente se pudo determinar que en realidad el celular de Josué era el clonado y no el de López, que era algo que ya se venía sospechando. El asesor de la familia de Paloma, Aníbal Osorio, habló con la agencia Noticias Argentinas y reveló que la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental Sala 1 de Quilmes decidió que no se pudieron hallar todos los elementos necesarios para investigar al hombre por el delito de encubrimiento agravado, según lo define el artículo 277 del Código Penal. El letrado explicó lo sucedido. Mediante un estudio se determinó que eran 2 teléfonos distintos. El dispositivo de Josué se activó en febrero, después de su muerte, mientras que el teléfono de López hizo lo propio en el mismo mes.
Osorio remarcó que López compró el celular hace más de un año por Marketplace, pero después se le rompió y tuvo que llevarlo a un técnico, por lo que se vio forzado a usar otro teléfono. Además, era el titular de la línea, a diferencia de Josué, que usaba un celular que le prestaba su padre. El abogado reconoció que Omar Gallardo y Alicia Pita, los padres de Paloma, tomaron bien la noticia porque se los había relacionado con López. Ellos no tienen nada que ver con lo que pasó. Es más, el fiscal Darío Provisionato se los dijo en una reunión. No se los investiga. Lo único que nos interesa es llegar a la verdad de esto. Finalmente, Osorio dijo que el ADN de los sospechosos no está hecho todavía. Lleva tiempo porque hay que analizar perfiles genéticos. Por el momento, la causa fue caratulada como homicidio criminis causa, un crimen que implica una pena de prisión perpetua. Después de todo este misterio del celular, la investigación encontró otra pista muy importante. Y se halló en ese lugar donde fueron encontrados los cuerpos de Paloma y Josué, ese terreno baldío cerca del puente de Bosques. Como les conté en videos anteriores, al parecer se hallaron 3 muestras de ADN diferentes en la escena del crimen, y una de ellas no pertenecería ni a Paloma ni a Josué. Esto fue confirmado en varios programas de televisión por Aníbal Osorio, el abogado que está trabajando con la familia de Paloma. Lo que se sabe hasta ahora es que esos ADNs provienen de manchas de sangre que se encontraban en el lugar del hecho. Claramente que haya habido sangre de Paloma y Josué no sorprende, porque ellos fueron las víctimas encontradas allí. Pero lo realmente interesante es que se encontró una tercera mancha de sangre con un ADN distinto. ¿Y qué es lo que van a hacer con ese ADN tan particular? Los investigadores dicen que planean compararlo con el ADN de las personas que están bajo sospecha en este momento. Lo cual es muy extraño porque técnicamente no hay muchas personas sospechosas. El único sospechoso es López, este hombre del celular. Pero después, al menos por lo que se sabe, no existen otros sospechosos. Entonces resulta un poco raro esto que se está diciendo, porque ¿con quién vas a comparar esa muestra de ADN? ¿Con qué sospechoso si no hay más? Por ahí serán datos que se encuentran bajo secreto de sumario, no sé, porque la verdad es que al menos públicamente nadie salió a decir que existan otros sospechosos distintos al de este hombre que tenía el celular clonado. No obstante, a pesar de eso, el hecho de tener esa tercera muestra de sangre es bastante importante y relevante, ya que podría ser clave para quizás sí ya empezar a identificar a algún sospechoso. O incluso también se podría comparar este ADN con el de López, el único detenido. Habrá que ver qué pasa y si esa pista tan importante puede llevar finalmente a algo. Por otro lado, otra cosa de la cual se estuvo hablando más o menos durante estos últimos días fue el tema del tío de Paloma Gallardo. ¿Quién sería Osvaldo, el hermano del padre de la joven? Recordemos que se lo tuvo un poco en la mira al tío de Paloma inicialmente, debido a que él presentaba una cicatriz en la cara durante la época en la cual encontraron los cuerpos de los jóvenes. Y esa cicatriz parecía indicar que alguien lo había rasguñado o algo así. Pero este hombre se justificó diciendo que en realidad era un herpes y que tenía exámenes médicos que comprobaban que antes del crimen él se lo había hecho ver. Quedó medio todo ahí en la nada, a la final él nunca fue considerado sospechoso oficial ni nada en el caso, pero según algunas personas empezaron a decir, después de este momento como en el cual estuvo más en la mira para la opinión pública y demás, este sujeto, el tío de Paloma, desapareció, como que no estaba en su casa y nadie sabía en dónde estaba. Se dijo que al parecer este sujeto estaría en Uruguay. Porque, no lo sé, no se sabe, no se habló mucho del tema y es más, todo esto de la supuesta desaparición parece ser más un rumor que otra cosa. Así que bueno, por ahora, hasta que la justicia lo determine, queda más que nada en cada uno pensar u opinar si este sujeto puede estar implicado en el caso o no, pero para la justicia, al menos hasta el momento, no es sospechoso ni siquiera una persona de interés. Y ahora sí vamos a pasar a una nueva aparición de esta persona tan polémica que es el padre de Paloma, ya que estuvo hablando en un programa de televisión. Y bueno, esta fue una aparición que hizo este hombre después de bastante tiempo, como que hacía un rato que no aparecía en ningún lado a comparación de las primeras semanas después del crimen, cuando
figuraba todo el tiempo en los medios, daba entrevistas, iba de aquí para allá. Como que tuvo un periodo en el cual no estuvo apareciendo en ningún lado. Y medio que reapareció, digamos, en este programa. Y se nota que hubo como un tiempo, ¿no? Ahí en el cual él no estuvo hablando públicamente, porque presentó un cambio de actitud tremendo. Pero, o sea, es que de verdad no lo van a poder creer ustedes cuando lo vean. Intentó mostrarse triste por primera vez, creo, por lo que le pasó a su hija. Casi que se lo ve así como intentando llorar o algo así. Y además de eso estuvo muy tranquilo, muy calmado, con opiniones diferentes en relación al caso en sí. Todo muy extraño y una actitud muy diferente a la que solía tener antes. Esta es la primera parte de la entrevista cuando en el programa lo presentan a Omar y él comenta que le duele muchísimo lo que le pasó a su hija y que quiere justicia por ella. Como ven, se lo puede ver como afectado o triste por la pérdida, algo muy inusual en él. Recordemos que Omar tenía unas ideas muy fuertes y estaba muy convencido sobre lo que él creía que le había pasado a su hija. Al principio decía que Paloma había sido víctima de una agresión sexual, que él había visto en su cuerpo signos de eso, pero después cambió, comenzó a afirmar que en realidad los agresores de su hija y del novio de ella habían sido narcoterroristas, que él tenía información sobre eso e incluso hasta nombres específicos de los posibles culpables. No obstante, todas estas afirmaciones parecían no tener sentido nunca. Por un lado, porque el forense al principio confirmó que Paloma no había sido víctima de una agresión sexual y después el propio abogado que trabaja ahora con los padres de Paloma dijo que esta hipótesis de que los culpables son narcoterroristas es muchísimo, ya que este tipo de personas no suelen cometer los crímenes de esta forma, como se dio el caso de Paloma y Josué. En este programa, Omar comenzó hablando de una forma muy tranquila y calmada, afirmando que en realidad no tiene ninguna hipótesis fuerte o idea sobre lo que pasó y que más que nada confía en lo que está haciendo la policía y la justicia. Y yo puedo sospechar un montón de cosas, pero me atino más a las investigaciones que se están haciendo. Confío plenamente en que hay buenos profesionales trabajando en las pruebas, en las pericias y bueno, algún dato va a surgir que nos dé un panorama de quienes fueron. Yo los escuchaba hace un ratito a ustedes dos, que podría ser uno, podría ser dos. Bueno, en fin, yo sospecho muchas cosas. Por suerte, los entrevistadores no se quedaron callados y le preguntaron directamente a Omar por qué él pensaba y estaba tan convencido al principio de que su hija, por ejemplo, había sido víctima de un abuso sexual. Y él contesta también de una forma muy tranquila y desentendida que había visto algo que le hizo pensar eso en el cuerpo de su hija, pero que al final terminó confiando en lo que le dijo el forense, que no había sucedido nada de eso. Yo lo escuché a usted instalar de alguna manera, con mucho convencimiento, la hipótesis del delito contra la integridad sexual. Yo lo escuché a usted claramente exponerlo. Le aclaro que no me parece algo descabellado, es más, yo creo que es la hipótesis más probable. Pero quiero saber usted a partir de qué la instala. ¿Solamente una sensación, un sentimiento? ¿Qué análisis hizo? Esa sería mi pregunta. Yo les puedo decir que yo cuando estaba en pleno impacto de lo que había pasado, hice mis primeras declaraciones a la prensa por lo que yo vi en la morgue, pero igualmente me sujeto a lo que el forense determinó. ¿Pero fue una intuición suya? Lo que vi, pero podemos llamarlo intuición. Yo no soy un experto forense y no puedo determinar qué pasó en ese cuerpo, pero lo que vi, bueno, a mí en ese momento me impactó de tal manera y le pedí al forense que investigue esto y investigue aquello, pero no. Lo que sí hizo Omar, que ya había hecho también las veces anteriores, fue mencionar que a él lo están atacando muchísimo por ser pastor y que está siendo víctima de una persecución religiosa. También volvió a comentar que recibió muchas amenazas, no solo por su religión, sino también por todas las sospechas que existen hacia él. Atacado porque soy pastor, porque soy un ministro de Dios, pero sí.
mucha persecución religiosa por todos lados. Bueno, hay que ver qué es lo que circula por la mente de las personas que se comportan de esa manera y aquellos que aprovechan esa falta de conocimiento de lo que es el mundo espiritual. Pero bueno, yo me siento muy atacado por ese lado. Ajá. Es decir, por persecución religiosa, sobre todo. Inclusive la primera amenaza que he recibido, un cartelito escrito en un papel con la palabra asesino, fue la primera que denuncié. Contó incluso también que él tomó la decisión de cerrar completamente su cuenta de Facebook, ya que allí se estaban hablando también muchísimas cosas malas sobre él. Por otra parte, como sabemos que las hipótesis del robo y del narcomenudeo no tienen mucho sentido y que a estos chicos los asesinaron muy probablemente porque los conocían y les tenían algún tipo de odio, se cree que algún miembro, si no son los padres de Paloma, digamos que hay algún miembro de la familia de alguno de los dos puede llegar a estar involucrado. Así que le preguntaron a Omar sobre esto y él negó que exista alguna trama familiar involucrada en el crimen, diciendo que es un caso que hay que investigar muchísimo aún. Aníbal Osorio, el abogado de la familia de Paloma, dijo que confía en que sí se va a encontrar a los culpables gracias a diferentes pruebas que se están analizando, incluyendo esa muestra extra de ADN. Omar Gallardo, por su parte, dice que él tiene muchas esperanzas de que finalmente sí se terminen encontrando a los culpables. ¿Esto qué dice luego Freud? Que no hay dolor más tremendo para un ser humano que la pérdida de un hijo. Sí. Por eso lo entendemos y lo acompañamos en el sentimiento. Sí. Pero de alguna manera surgió que esto era, que había una trama familiar con el hermano, ¿no? ¿No surgieron estas cosas? Inventan cosas, inventan. Porque no tienen otra cosa que decir, para mí, entiendo. Acá hay que limitarse a lo que surge de la investigación. Claro. La justicia es la que tiene que determinar qué sucedió, o sea, cómo sucedió, quiénes, por qué. ¿Y piensa que se va a esclarecer? Usted que está cerca del fiscal, del juez de garantías, etcétera, etcétera. Va a llegar un momento que se tiene que esclarecer si se dan todas las condiciones que nosotros esperamos que se den. En resumen, tenemos ahora a un Omar distinto, tranquilo, calmado, que decide confiar en la justicia, que no está empecinado en hacernos creer una hipótesis en particular y que intenta mostrarse triste por lo que le sucedió a su hija. Claramente para mí esto no es más que una estrategia porque es un cambio demasiado evidente. Supongamos que Omar se presentaba de forma fría y distante porque así era su personalidad. ¿Por qué ahora, si creemos que todo es natural, te mostrarías con una personalidad totalmente distinta? No tiene ningún tipo de sentido. Obviamente que ya la situación siento que para él se le fue totalmente de las manos. La opinión pública lo tiene como culpable, básicamente, del crimen de su hija e intentar como mejorar su imagen, quizás. Y aprovechó por ahí todo este tema que pasó con lo de este hombre que estaba metido con los abogados de los familiares de Josué, que al parecer era un estafador y que había plantado pistas falsas en contra de los Gallardo y demás, como para justamente empezar a limpiar esa imagen. Si no conocen nada de toda esta historia de este hombre que al parecer era un estafador y todo eso y que estaba metido en la causa de Paloma y Josué, les voy a estar dejando por acá un video que tengo donde hablo sobre todo eso. Y también siento que el abogado de Omar le debe haber aconsejado que empiece a actuar diferente y más calmado. Porque en otras entrevistas el mismo abogado dijo que Omar a veces se excedía, que se pasaba, que no medía lo que decía en público y demás. Entonces para mí es claramente una persona coachada, guiada para intentar limpiar un poco su imagen. Y bueno, quizás ganarse a alguna parte de la opinión pública, ¿no? Aunque lo veo difícil, pero bueno. Al menos para mí, coméntenme ustedes qué opinan sobre todo esto. Con esto tampoco quiero decir que yo considere que por hacer eso él sea culpable, ¿no? O sea, obviamente no, porque puede ser inocente y de todos modos haber actuado de una forma tan extraña que llevó a que la gente lo considere culpable y ahora tenga que limpiar su imagen igual. Digo, no es que una persona culpable nada más haría algo así. Creo que cualquier persona que está con la imagen pública dañada podría recurrir a esta estrategia. O quién saben, por ahí ahora le está cayendo la ficha de todo lo que pasó, está empezando a
liberan un poco los sentimientos y es genuina su actitud, no sé. Coméntenme qué opinan ustedes sobre este cambio tan repentino del padre de Paloma. Y les voy a pasar a contar varias cosas muy interesantes que se hablaron en ese mismo programa en el cual entrevistaron a Omar, porque no fue lo único que pasó en ese programa. Se hablaron varias cosas sobre cómo se está llevando a cabo la investigación y se tocaron varios puntos que son clave en este caso. Como ya sabemos, la autopsia de Paloma y Josué reveló algo escalofriante, que los dos habían sufrido de golpes muy fuertes en la cabeza, causados por un objeto contundente, que se cree podría ser una piedra que se encontraba ahí en el lugar. Se trató al principio la hipótesis de que a los chicos les habían querido robar. Fue un crimen que al parecer se hizo con odio o con ensañamiento. Pero si creemos que ningún familiar, por ejemplo, de Paloma está involucrado ni nada, ¿quién pudo haberles quitado la vida así a estos chicos de esta forma tan violenta? Se volvió a mencionar en este programa este tema de la posible agresión sexual que pudo haber sufrido Paloma, porque si bien el forense la descartó porque él no vio nada en su cuerpo que indicara eso, se dice que no necesariamente en la autopsia tiene que salir algo para poder comprobar que hubo agresión sexual o no. Se empezó a decir que quizás hubo un intento de agresión sexual, pero que no llegó a concretarse y por eso después en la autopsia no salió nada de eso. Se comentó que esta hipótesis no hay que descartarla del todo, porque además Josué presentaba una serie de marcas defensivas, como si hubiera peleado en contra de su agresor. Entonces se podría deducir de que quizás alguien intentó agredir a Paloma y que Josué la defendió. Por ello, por ahí terminaron los dos siendo asesinados. Pero seguiría la pregunta de quién pudo haberlo hecho. Como se sabe, a ese descampado por esa zona circulaban muchas personas en situación de calle. Por lo tanto, tranquilamente él o los agresores de los jóvenes pudieron haber sido este tipo de personas. Se mencionó en el programa que este tipo de crímenes, si son cometidos por personas marginales o sin recursos, pueden ser muy difíciles de resolver, ya que estas personas a menudo no tienen conexiones fáciles de rastrear, como celulares o domicilios fijos, e incluso pueden moverse a otros lugares. No hay que confundir a la gente en situación de calle que vemos en las ciudades, ahora producto de la extrema pobreza, por circunstancias sociales, al individuo que vive en la indigencia absoluta, que la inmensa mayoría de ellos, no quiero arriesgar porcentajes, pero la inmensa mayoría de ellos tiene padecimientos psiquiátricos, sí, a su vez, no exclusivamente los propios de esa situación de calle extrema, ¿verdad? Claro, pero que vos imaginate que si a nosotros nos dan un cuerpo, o vamos a levantar un cuerpo con estas características, con una brutalidad atroz, propia de un... Sí, extremadamente violento. Extremadamente violento. El ensañamiento, la brutalidad, la bestialidad es irracional muchas veces. Por eso la situación de calle hace lo más primitivo de la persona. Nos remite a nosotros a un estado de humanización, de deshumanización primitiva. Además, creo yo que son personas que por ahí no están registradas en ningún lado y por lo tanto va a ser mucho más difícil verificar su identidad si se llega a encontrar, por ejemplo, ADN como este caso o por ahí una huella. Que de hecho también se trató un poco este tema de si no se pudo haber llegado a encontrar quizás alguna huella en la escena del crimen. A lo que un especialista contestó que no, ya que obtener huellas digitales desde superficies como por ejemplo piedras y ese tipo de cosas que había en el lugar es prácticamente imposible. Y por lo que puedo deducir, ya que como les comenté estoy estudiando criminalística, por lo poco que voy aprendiendo hasta ahora, siento que esto sí es verdad, o sea, por lo que sé, creo que sí debe ser bastante difícil que se pueda tomar justamente esa muestra de esa huella desde este tipo de superficies complicadas. Por otro lado, se habló también de la cronología de los hechos. Como sabemos, un video muestra a los jóvenes caminando cerca del descampado a las 18:13 horas y se sabe que el celular de Paloma se apagó definitivamente a las 19:23. Este lapso de tiempo es crucial para entender cómo y cuándo sucedió todo. Muchas personas creen que fue en ese momento en el cual sucedió el crimen, en ese lapso de tiempo.
Pero un especialista comentó que esto no necesariamente tiene que ser así, porque no se puede determinar si alguien después del crimen, posiblemente el agresor, apagó el celular de Paloma o si quizás Paloma misma lo hizo antes de que sucedieran los hechos, por cualquier motivo. Por eso no se puede determinar como una hora de muerte simplemente por eso. Además, otra cosa que no ayuda es el tema de los análisis de los cuerpos para poder determinar una hora exacta de muerte, ya que los cuerpos cuando fueron hallados ya tenían un estado un poco avanzado de descomposición, lo que complicó claramente fijar una hora exacta de muerte. Por ende, se cree más o menos que el crimen sucedió durante todo este tiempo, entre que las cámaras captan por última vez a los jóvenes y hasta que se apaga el celular de Paloma, pero no se podría considerar, digamos, como algo 100% seguro. Cuando no hay marcadores médicos, se deben utilizar lo que llaman marcadores policiales. Esto que acabamos de ver en imagen es un marcador policial, es un video que tiene horario. Entonces este marcador debe ser... Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el piso. Esa hora estaban vivos. Partir de esa hora fue el hecho, ¿correcto? Finalmente, otro dato importante que se mencionó fue el que aportó un forense, quien hizo énfasis en la brutalidad que tuvo el ataque hacia Paloma y Josué. El cráneo es una estructura muy dura del cuerpo humano y que la forma en la cual fue dañado en ambos jóvenes sugiere una violencia extrema. El forense también comentó que lo más probable es que hayan sido más de una persona los atacantes. De hecho, es una hipótesis que ya la escuché de otros profesionales también, que se piensa que más o menos fueron 2 los atacantes. Pero es posible que una sola persona lo haya hecho. El experto también concluyó en que esa sangre encontrada en el lugar, que proporcionaría este tercer ADN de una persona no identificada, es una de las principales esperanzas para poder obtener información crucial para resolver este caso. Al día de hoy, hoy es 9 de abril, ustedes quizás estén viendo esto un 10 o un 11, no se sabe quién asesinó a Paloma y Josué. Y a pesar de todo lo que pasó, gran parte de la opinión pública, por lo que pude leer también, sigue sospechando muchísimo de Omar y de la familia de Paloma en general, por todo lo que hicieron, sobre todo al principio de este caso. Así que ahora les pregunto a ustedes, ¿cuáles son sus opiniones? ¿Qué vienen creyendo u opinando sobre todo este caso hasta ahora? Yo estoy en un punto en que la verdad no sé ni qué creer, pero no puedo encontrar una hipótesis que me cierre, que me resulte coherente, si no están los padres de Paloma involucrados, sinceramente. Es como que lo único que se me ocurre, que tiene un poco de sentido quizás, es que pudo haber sido alguna persona, sí, efectivamente en situación de calle con la que sucedió algo que no sé qué puede llegar a ser, y esa persona se sacó. Si tenemos en cuenta de que por ahí se trató quizás de una persona o 2 que no estaban en todos sus cabales, que por ahí entendieron alguna situación mal, tuvieron algún conflicto con Paloma y Josué y por algún motivo, ya sea racional o no, terminaron haciéndoles eso tan espantoso. Por ahí esta idea nueva, ¿no?, que se abrió con respecto a estas personas en situación de calle y demás, que tienden como a tener por ahí a veces muchos de ellos problemas psiquiátricos no tratados, o como se mencionaba, como esta especie de despertar de otro tipo de instintos, quizás más primitivos, y eso pueda llegar a cerrar un poco más, como tener más sentido de que alguien así que no los conocía y que nada haya querido deshacerse de Paloma y Josué de una forma tan espantosa. Porque si no, es como que no hay otra hipótesis que tenga sentido al 100%, digamos, o que cierre mejor que la de pensar que los padres de Paloma están involucrados. Hace unos días uno de ustedes me mandó un mensaje diciendo algo con respecto a este caso y la inteligencia artificial. A mí me llegó el mensaje, pero cuando llegó no lo podía contestar, no lo podía leer ni contestar bien en ese momento, así que dije, bueno, lo voy a dejar para contestarlo más tarde bien. Y cuando quise entrar para verlo, no me apareció más. O sea, no sé si la persona que lo mandó como que eliminó el envío del mensaje, no sé qué pasó, pero bueno, es como que no quedó en la nada ese mensaje, no me lo dejó ver ni nada. Entonces nunca pude saber qué decía exactamente. Pero de todos modos,
se me ocurrió, en base a ese mensaje que leí, algo así en relación a la inteligencia artificial, contarle a ChatGPT todo acerca del caso de Paloma y Josué y pedirle que me saque una deducción o me diga quién cree que es el responsable o el culpable. Me tomé el trabajo entonces de escribirle todo lo que pasó en el caso de Paloma y Josué y se lo mandé e increíblemente me dio una hipótesis. Me dio dos hipótesis en realidad, primero una, después volvió a hacer un análisis como más profundo y me elaboró una segunda hipótesis reforzada. Y créanme, se van a sorprender con lo que dijo. No se me había ocurrido probar esto antes, la verdad, eso que trabajo con inteligencia artificial todos los días de mi vida casi, pero me pareció interesante porque siento que nos puede dar un punto de vista muy objetivo sobre el caso en sí. Yo traté de ponerle toda la información justamente así, de la forma más objetiva posible, con las cosas buenas y cosas malas de cada parte, porque quería una respuesta de ese tipo. Siempre en este caso, y como suele suceder también en otros, escuchamos lo que sucedió según cómo le convenga a la parte que lo está contando. Y sobre todo, en este caso en particular, ya sabemos que hubieron situaciones complicadas en donde personas se metieron en la investigación, plantaron pistas falsas, dichos falsos y demás. Entonces todo eso terminó complicando muchísimo más todo el caso en sí. Por eso me pareció interesante, dándole información general sobre el caso de Paloma y Josué a una inteligencia artificial, ver qué deducción sacaba sobre lo que había pasado. Miren, esto fue todo lo que yo le escribí a ChatGPT sobre el caso de Paloma y Josué. Capaz se me pasó algo, obviamente, algún detalle o dato importante, pero creo que en general le expliqué lo mejor posible cómo se había desarrollado todo el caso y la investigación. Coméntenme ustedes después si creen que se me pasó algún dato importante y por ahí podemos hacer una segunda parte agregándole más información incluso. Pero creo que para al menos una primera prueba de hacer esto, creo que la información está bien. Imagínense lo de memoria que me hace este caso, que ni siquiera miré un apunte ni nada, simplemente le fui escribiendo a medida que me iba acordando de todo. Así que bueno, les voy a pasar a leer lo que le dije a ChatGPT y después les voy a mostrar el análisis que hizo y la deducción que sacó. Esto lo fui escribiendo a medida que me iba acordando, así que perdón si la redacción no es la mejor del mundo, pero bueno, era para mandarle a una inteligencia artificial, así que tampoco es que me super esmeré. Además, como les digo, iba escribiendo y me tenía que ir como acordando del caso y de que no se me pasen como detalles importantes y esas cosas. Así que bueno, en primer lugar le puse: ¿crees que si te paso información sobre un caso policial podrías darme una hipótesis coherente sobre quién cometió el crimen? Y me contestó: sí, totalmente. Si me pasas la información sobre el caso, todo lo que tengas, detalles del crimen, perfiles de las personas involucradas, contexto, pruebas, contradicciones, etc., puedo ayudarte a formular una hipótesis coherente y basada en lógica. No va a ser una afirmación definitiva, obviamente, pero sí una teoría que tenga sentido con los datos disponibles. Cuando quieras, mándame la info y lo vemos juntos. Cabe aclarar justamente eso, ¿no? Que no es una afirmación definitiva y tampoco quiere decir que la hipótesis de la inteligencia artificial sea la acertada, porque no deja al fin y al cabo de ser algo más que eso, ¿no? Una simple hipótesis y listo, pero de todos modos es interesante. Así que bueno, le puse entonces sobre el caso. El caso es así: dos adolescentes eran novios, Paloma de 16 años y Josué de 14. Una tarde de enero de este año en Buenos Aires, Argentina, eso se lo puse como para darle contexto, digamos, les dijeron a sus padres que iban a ir al gimnasio, algo que era parte de su rutina. Sin embargo, los jóvenes no fueron allí. Se dirigieron a un descampado conocido por ser un lugar peligroso y con actividad criminal. Pasaron las horas y no volvían a sus casas, así que los padres, preocupados, dieron aviso a la policía. Un par de días después, lamentablemente, encontraron los cuerpos de Paloma y Josué sin vida en aquel descampado. La autopsia mostró que a los jóvenes los habían asesinado a golpes durante 30 minutos aproximadamente con un objeto contundente. Se dedujo que podría haber sido una piedra tomada directamente en ese descampado. Todo indica que el crimen había sucedido esa misma tarde en la cual la pareja desapareció. Cámaras de seguridad los mostraron dirigiéndose muy tranquilos al descampado. No se vio a nadie persiguiéndolos, al menos a simple vista. Testigos dijeron haber visto a los chicos subirse a un auto rojo el día de los hechos, pero después comentaron que no estaban seguros de qué color era el auto, ni si eran Paloma y Josué esos chicos. En una de las cámaras de seguridad se ve a un auto gris pasando cerca de las víctimas.
por lo que algunos creyeron que quizás estaba involucrado en el crimen, pero nunca se pudo probar nada. La primera hipótesis decía que a los chicos les habían querido robar y por eso luego los asesinaron, ya que sus pertenencias no estaban en el lugar de los hechos. Los celulares de ambos desaparecieron, pero las circunstancias del crimen parecían no encajar con un robo, porque a los chicos los asesinaron a piedrazos por 30 minutos, como si él o los perpetradores sintieran odio hacia ellos o los conocieran. Se creyó también que capaz los chicos vieron algo que no tenían que ver en esa zona, que se conoce por su actividad delictiva, posiblemente algo relacionado con drogas, y que los asesinaron para silenciarlos, pero según expertos el crimen tampoco concuerda con el accionar común de este tipo de criminales. Por otro lado está el tema del padre de Paloma. Desde un principio el hombre se presentó como muy frío ante la muerte de su hija, hablando de ella como si fuera alguien ajeno. Decía al principio estar seguro de que a Paloma la habían abusado sexualmente y que él había visto signos de eso cuando le mostraron el cuerpo en la morgue. No obstante, la autopsia descartó la agresión sexual. A pesar de eso, el hombre se mostró muy insistente con el tema. Además, se sabe que los padres de Paloma son muy religiosos, evangélicos para ser más específica. De hecho, su padre es pastor y al parecer tiene su propio templo. Criaron a Paloma y a su hermano Santiago bajo estas ideas religiosas estrictas. Por eso algunas personas dedujeron que quizás el padre podría estar involucrado en el crimen, por quizás haber descubierto que su hija estaba teniendo un romance o relaciones sexuales con un joven antes del matrimonio, algo que no está permitido en su religión, además de que la lapidación es una técnica de castigo mencionada en la Biblia. Surgieron algunas pruebas en contra de Omar Gallardo, el padre de Paloma, a lo largo de la investigación. Por ejemplo, se decía que un chico que aparecía en bicicleta en las cámaras de seguridad de los momentos previos al hecho donde se ve a las víctimas era Santiago, el hermano de Paloma, y que incluso él mismo había confirmado esto en una declaración. Por otro lado, el hermano de Omar, tío de Paloma, apareció con marcas en la cara que parecían ser rasguños. Él intentó decir que era herpes. Técnicamente presentó un certificado médico, pero la gente igual sospechó de él. El padre de Paloma también apareció con moretones que no pudo explicar bien. Luego apareció una señal del celular de Josué. El mismo se activó en la provincia de Río Negro, Argentina, muy lejos del lugar de los hechos. La policía detuvo al hombre que lo poseía, pero él declaró que había comprado ese celular en Marketplace meses antes de los hechos. Luego se descubrió que el celular era clonado y no era el verdadero celular de Josué. A pesar de ello, el hombre quedó detenido porque existen una serie de llamadas durante el mes de noviembre extrañas que él no pudo terminar de explicar. Además, de casualidad, una hija de Omar que tuvo antes de Paloma y Josué, ahí me confundí porque quise poner Paloma y Santiago, pero me confundí y puse Josué, que tuvo entonces antes de Paloma y Santiago sería, y antes de casarse con la madre de ellos, vive en Río Negro también. Si bien no se pudo encontrar una conexión entre estos puntos, a la gente le pareció muy sospechoso. Durante ese tiempo también surgieron rumores de que Omar, padre de Paloma, se dedicaba a clonar celulares, pero esto tampoco se terminó de probar. Omar siguió con sus apariciones polémicas, mostrándose muy frío ante la muerte de su hija y pareciendo querer aprovecharse del caso para promocionar su programa de streaming religioso. Después de recibir muchas críticas por parte de la gente a más de 2 meses del hecho, se volvió a presentar en un programa de televisión con una actitud muy distinta. Quiso llorar y mostrar tristeza por la muerte de Paloma y dejó de lado esa idea de que estaba convencido de que a Paloma la habían abusado sexualmente. También antes quería convencer a todos de que narcoterroristas eran los culpables del caso, pero en esa entrevista de igual manera dejó de lado esa idea, mostrando de esta forma una actitud totalmente diferente a la que venía teniendo, como si estuviera coachado posiblemente por su abogado. Cabe destacar que en medio de todo esto surgió una acusación en contra de una persona que trabajaba como mano derecha del abogado de los padres de Josué, pues se dijo que esta persona era una estafadora que se hacía pasar por investigador privado para sacarle plata a los familiares de las víctimas, llevándolos a callejones sin salida en las investigaciones de sus casos, plantando, por ejemplo, pistas falsas. Esta persona, presunta estafadora, falleció durante esos mismos días, por ende, no está más involucrado en la investigación del caso de Paloma y Josué. Pero se dijo que al parecer plantó pistas falsas,
Por ejemplo, se dice que él dijo que había sido el hermano de Paloma el que iba en bicicleta y sale en las cámaras, pero en realidad no era él, y que tampoco confirmó eso en aquella declaración. Por otro lado, se dijo que también fue esta persona la que esparció el rumor de que Omar, padre de Paloma, clonaba celulares cuando en realidad no es así. Luego se encontraron 3 ADNs diferentes en el lugar del hecho. Uno no es ni de Paloma ni de Josué, pero aún no se sabe de quién es. Cabe destacar que la zona del hecho fue quemada tras el crimen en un posible intento de cubrir pruebas. Bueno, todo ese chorizo fue el que yo le mandé a ChatGPT entonces para que haga un análisis y una deducción sobre lo que pasó. Y en base a eso que le mandé entonces me contestó: gracias por tomarte el tiempo de detallar todo con tanto cuidado. El caso es verdaderamente complejo y tiene varias capas de contradicciones, pistas falsas, posibles desvíos y actores sospechosos. A partir de lo que me contás, puedo darte una hipótesis tentativa basada en los elementos que parecen más sólidos y lógicos hasta ahora. Hipótesis tentativa, dice entonces: crimen premeditado, motivado por motivos personales y ejecutado con participación de personas cercanas a Paloma. Fundamentos: el tipo de asesinato descarta un robo común. Un ladrón no suele asesinar a 2 adolescentes a piedrazos durante 30 minutos. Esto indica un nivel de saña y ensañamiento inusual, que es tal cual lo que casi todo el mundo opina. Un ladrón, así nomás que quiere robarle a alguien y nada más, no va a quitarle la vida a 2 adolescentes con tanto odio, ¿no? Y ensañamiento, justamente como menciona ChatGPT. Tampoco se evidenció que los chicos se resistieran a un robo, dice. Simplemente desaparecieron y fueron encontrados muertos a golpes. La zona fue elegida deliberadamente. Es un descampado peligroso, con actividad criminal. Podría parecer el lugar perfecto para un crimen anónimo, pero también puede ser un intento de desviar la atención hacia la hipótesis del narcotráfico. Como que ChatGPT nos está diciendo que los perpetradores podrían haber aprovechado o quizás los habría terminado de incentivar, saber que estaban en un lugar que era un descampado con actividad criminal constante que se conocía y que capaz eso podía justamente desviar la atención de quien cometió verdaderamente el crimen. Después dice: el hecho de que el lugar fuera quemado después sugiere que los perpetradores querían borrar rastros, lo cual no es típico de un crimen impulsivo o de robo. Esto en un punto sí tiene razón por el hecho del robo, pero no tanto por el tema del crimen impulsivo, porque creo que todo el mundo concuerda con que este crimen no fue un crimen planificado. Fue justamente impulsivo, digamos, o repentino, porque se utilizaron armas, entre comillas, que estaban ahí en el lugar, como piedras y esas cosas. Y fue un crimen bastante descuidado, como que creo que queda en evidencia que no hubo una planificación. Pero bueno, esto es lo que comenta ChatGPT en esta parte, ¿no? La actitud del padre de Paloma es altamente sospechosa, dice entonces. Su frialdad, la fijación con la hipótesis del abuso sexual, ya descartada, y luego el cambio repentino de discurso y actitud en televisión, parecen más el reflejo de una estrategia legal que de un proceso emocional genuino. Su supuesta conexión con la clonación de celulares, aunque no comprobada, sus declaraciones erráticas y los cambios bruscos en su postura pública hacen pensar que oculta algo. El hecho de que sea pastor de una iglesia evangélica y muy estricto da lugar a una posible motivación ideológica o religiosa. Por ejemplo, castigo por desobedecer normas morales. Después dice: el hermano y el tío de Paloma también son sospechosos. El supuesto reconocimiento del hermano en bicicleta, aunque luego descartado por posible pista falsa, y los rasguños del tío sugieren que hubo movimientos dentro del círculo familiar. Los moretones inexplicables en el padre refuerzan la idea de que hubo una confrontación física reciente que se está ocultando. Por otro lado, dice: la pista del celular de Josué en Río Negro podría haber sido un desvío. El hecho de que fuera un celular clonado y que justo haya una hija del padre en esa provincia huele a una posible maniobra de distracción o encubrimiento, pero no hay elementos suficientes para confirmarlo. Si el celular fue clonado después del crimen, puede ser parte de un intento de desviar la investigación. Bueno, aquí como que en una parte está sugiriendo que los perpetradores quisieron desviar la investigación intentando hacer que de alguna forma ese celular clonado se conecte con familiares del padre de Paloma, algo así lo entiendo. Pero aquí en esta parte se confundió ChatGPT, creo yo, porque me está diciendo que
hay que analizar la posibilidad de si el celular fue clonado después del crimen. Pero por lo que sabemos todos, creo yo, el celular no fue clonado después del crimen, sino antes, porque de hecho yo se lo puse a ChatGPT, por eso les digo que capaz se confundió, porque se determinó que los dos celulares estuvieron como activos al mismo tiempo en noviembre, meses antes del crimen. Sí es verdad que dijeron las autoridades que están viendo a ver si encuentran otra explicación lógica para esa actividad simultánea, que no signifique que el celular fue clonado antes del crimen, pero bueno, yo creo que lo más probable es que si estuvieron activos simultáneamente es porque el teléfono fue clonado antes de los hechos. No obstante, esta idea obviamente que sugiere ChatGPT de que capaz lo hicieron a propósito de hacerlo terminar ese teléfono en Río Negro para desviar la investigación y demás, puede ser interesante. Después dice, la figura del estafador que plantaba pistas falsas puede haber enturbiado más las cosas, pero también es posible que haya sido utilizado como chivo expiatorio. Aun si él inventó cosas como lo de la bicicleta o la clonación, hay hechos concretos como los ADN, la quema del lugar, la violencia del crimen y la actitud del padre, que siguen siendo preocupantes. Creo que esto de chivo expiatorio no va, al menos para mí. Pero sí, ChatGPT recalca algo que yo creo que se los comenté en uno de los videos anteriores, que es esto de que por más de que muchas cosas que dijo este hombre hayan sido mentiras, no se descartan estas actitudes sospechosas que tuvieron, por ejemplo, los padres de Paloma, todas las cosas que salieron a decir, las contradicciones y demás, ni tampoco estos hechos que ya se saben del caso, como por ejemplo que hubo mucha violencia y que después intentó quemar el lugar para tapar evidencia. Y por otro lado, ChatGPT señala el tema del ADN extraño encontrado en la escena. Que haya 3 ADN, el de Paloma, Josué y de otro más, y que el lugar haya sido quemado, refuerza que hubo al menos un tercero involucrado directamente en el asesinato y que los autores conocían el lugar. Bueno, que hubo un tercero, es obvio que hubo un tercero, digamos, porque alguien tuvo que haber cometido el crimen, pero también afirma que los autores conocían bien el lugar. Podría tratarse de alguien del entorno familiar o religioso, dice. Incluso es posible que fueran más de 2 personas, por el nivel de violencia y duración del crimen. Y esto sí, al parecer se está sosteniendo bastante la idea de que fueron 2 personas o más, aunque no se descarta la posibilidad en la investigación en sí de que haya sido una, porque si bien no sería lo más común, no es imposible, digamos, que una sola persona lo haya hecho. Entonces, finalmente me da una hipótesis concreta. Y dice entonces, Paloma y Josué fueron víctimas de un crimen premeditado por motivos personales, posiblemente vinculados a cuestiones religiosas, morales o familiares. El asesinato fue ejecutado con una violencia desmedida que refleja odio o castigo más que interés económico. Es posible que miembros de su entorno cercano, como su padre, hermano o tío, hayan estado directa o indirectamente involucrados, quizás con ayuda externa o en complicidad. El encubrimiento posterior, quema del lugar, cambio de discursos del padre y pistas falsas, sugiere una organización más sofisticada de lo que parece, y la presencia de ADN de un tercero aún no identificado podría ser clave para resolver el caso. Después me hizo como una especie de análisis más exhaustivo, desmenuzando, digamos, varias cosas sobre todo lo que sucedió, dividiendo todo en ejes donde están hechos de ese eje y una interpretación de los mismos. Por ejemplo, el eje 1 dice el crimen en sí mismo. ¿Qué nos dice la escena? Y dice hechos. Paloma y Josué se dirigían voluntariamente a un descampado conocido por su peligrosidad. Porque así todos deducimos, a menos en general, que Paloma y Josué fueran ahí de forma voluntaria. No engañados tampoco, ni obligados, ni nada de eso. No parecen asustados ni perseguidos, eso es verdad. Son asesinados brutalmente a golpes con un objeto contundente, posiblemente una piedra del lugar, durante aproximadamente 30 minutos. No hay señales de abuso sexual y la escena del crimen es quemada posteriormente. La interpretación de esto es, no fue un crimen al azar ni impulsivo. Golpear a alguien durante 30 minutos no es un acto de oportunidad, es una tortura o castigo, así lo define ChatGPT. Esto sugiere una motivación emocional intensa. Estoy de acuerdo con todo, excepto por lo de la impulsividad. Yo creo que sí puede haber sido un crimen impulsivo del momento. El asesino o asesinos conocían la zona. Llevarlos allí implica planificación.
Aquí hay una pequeña contradicción, por lo que puedo ver en lo que dice, porque me estaba diciendo ChatGPT aquí que podría haber habido una planificación y que por eso llevaron a Paloma y Josué a ese descampado, pero ChatGPT mismo está afirmando antes que los chicos fueron de forma voluntaria, que es lo más probable. Por ende, no creo que sea muy válido plantear esto de la planificación. Después dice, quemar el lugar es un intento claro de eliminar pruebas, lo que habla de un mínimo nivel de estrategia o experiencia. Muy mínimo, te diría, mínimo que hay que verlo con lupa, porque yo no creo tampoco que este caso haya sido un crimen hecho por personas expertas ni nada de eso. Para mí estuvo bastante descuidado todo, pero bueno. Y el hecho de ir a quemar el lugar también puede haber sido un acto como de desesperación por intentar eliminar pruebas, pero no sé si que los criminales tenían un pequeño nivel de experiencia. Pero bueno, no sé, es mi opinión. Después dice, eje 2, el entorno familiar de Paloma, control, religión y contradicciones. Hechos, el padre de Paloma, Omar Gallardo, es pastor evangélico y lleva una vida religiosa estricta. Desde un inicio se mostró frío, distante y obsesionado con la idea de que su hija fue abusada sexualmente, a pesar de que la autopsia lo descartó. Tenía una postura muy firme al inicio, pero luego cambió radicalmente de actitud en televisión, como si hubiera sido asesorado. Presentó moretones inexplicables en su cuerpo días después del crimen. El hermano de Paloma fue sospechado de aparecer en una cámara en bicicleta. El tío apareció con rasguños en la cara, y Paloma y su hermano crecieron en un entorno religioso estricto. La interpretación de todo esto es la siguiente. El entorno religioso estricto puede haber llevado a una situación de castigo extremo por parte de la familia. Si Omar o algún otro familiar se enteró de que Paloma estaba teniendo relaciones con Josué, eso pudo ser visto como una vergüenza o un pecado. La lapidación, apedreamiento, es un castigo simbólicamente fuerte en textos religiosos, lo cual resuena peligrosamente con la forma del asesinato. El cambio de discurso del padre sugiere que está ocultando algo y que recibió instrucciones legales. Eje 3. Las pistas confusas y los desvíos. Entre los hechos están un supuesto investigador privado, luego descubierto como estafador, fue acusado de plantar pruebas falsas y manipular la investigación. Bueno, en realidad no fue acusado en sí, se sospecha. Este hombre habría dicho que el hermano iba en bicicleta y que Omar clonaba celulares. El celular de Josué apareció en Río Negro, donde vive una hija de Omar. El celular resultó ser clonado y el hombre que lo tenía quedó detenido por otras razones. La interpretación de todo esto es, aunque algunas pistas pueden haber sido plantadas falsamente, hay elementos que siguen siendo preocupantes. Y sí, porque lo sigue habiendo. Por ejemplo, ¿por qué el celular de Josué fue clonado? ¿Por qué la clonación se relaciona con una zona donde vive una hija de Omar? ¿Y por qué Omar tiene un historial de declaraciones confusas y contradictorias? Muy buenas preguntas, la verdad. Y finalmente el eje 4 habla del ADN desconocido. Los hechos que se mencionan son: se encontró 3 ADN en la escena, el de Paloma, el de Josué y uno más que no se ha identificado. Esto confirma la participación directa de al menos un tercero no identificado. La zona fue quemada, lo que podría haber destruido evidencia de más involucrados. Eso sí puede ser. La interpretación entonces dice: este tercer ADN puede ser la clave del caso. Es lo que todos estamos esperando, la verdad. Si se llega a identificar, podría confirmar o descartar la participación de algún miembro del entorno familiar, o incluso revelar a un ejecutor externo. Y finalmente dice, el fuego fue una decisión intencional, por lo tanto alguien tenía acceso, motivación y tiempo para regresar a quemar la escena. Y finalmente entonces me da una hipótesis reforzada después de como este análisis extra que hizo, y dice: Paloma y Josué fueron asesinados por alguien que los conocía, que los llevó intencionalmente al descampado. En eso no concuerdo, pero bueno, la violencia extrema sugiere un motivo personal o ideológico. El hecho de que hayan sido asesinados con piedras por 30 minutos puede ser un castigo con connotaciones religiosas o familiares. El entorno de Paloma, especialmente su padre, mostró señales de frialdad, contradicción y encubrimiento. Pudo haber sido un crimen intrafamiliar con participación o encubrimiento de terceros. Así que bueno, este fue el análisis que hizo ChatGPT sobre el caso. Como ven, en algunas cosas por ahí medio que se pierde un poco o se confunde. Por ejemplo, con esto de que en un momento afirma que Paloma y Josué fueron de forma intencional al descampado y después como que se empecina en querer dejar en claro que muy probablemente a Paloma y Josué los llevaron a este descampado
para quitarles la vida ahí, cosa que yo no creo que haya sido así, pero bueno, obviamente esa es una opinión, puede ser, pero yo creo que en general todo indica que ellos fueron ahí por voluntad propia ese día y que fueron sorprendidos por sus atacantes. Obviamente hay varias cosas que no mencioné, por ejemplo ciertas actitudes de la madre de Paloma. También me acordé después de este tema de que el tío de Paloma trabajaba en una remisería y que ese auto gris que sale en las cámaras era un remis antes y todo eso, pero creo que en general, como para hacer la primer prueba, vamos a decirlo de alguna forma, le puse la información más importante. Coméntenme qué opinan ustedes sobre este análisis y si quieren por ahí hacer una segunda parte con el caso más detallado. Incluso también me pueden dejar en los comentarios otros datos que se me pasaron y que les gustaría agregar para que ChatGPT vuelva a hacer como todo un análisis de nuevo, ¿no? Creo que al fin y al cabo la conclusión a la cual llegó es a la que llegamos casi todos, digamos en la sociedad como parte de la opinión pública y con la información que tenemos, que es que claramente hay como muchos tintes religiosos en este caso y muchas cosas nos llevan a sospechar de la familia de Paloma. Cabe destacar, por más de que suene tonto, pero de todos modos por responsabilidad lo tengo que decir, que todo esto que plantea ChatGPT no es más que una hipótesis, no hay nada probado. Y los padres de Paloma y demás personas que están bajo la vista de todos son obviamente todavía inocentes hasta que se demuestre lo contrario, en caso de que se demuestre. Si te interesó este video no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden comentar qué les pareció este análisis y que si quieren una segunda parte y qué datos les gustaría agregar en esa segunda parte. Si les interesa el caso en general, tengo una serie de videos con todo lo que fue pasando durante todo este tiempo y seguramente lo vamos a seguir siguiendo. Y bueno, obviamente esperando que se pueda llegar a algo y se descubra quién o quiénes le hicieron esto tan espantoso a estos chicos, porque creo que todo el país y muchos países más en realidad estamos esperando en verdad que se haga justicia por ellos. Antes de irme, como siempre, les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal y ellos son Valeria Escobedo, Mercedes Polonia, Juan Antonio, Rosario Carnaval, Amaya Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Maribel Granadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Chavarría Palacios, creo que es, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catalina Po, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Yo me despido y los veo la próxima.